Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta inauguración de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo del Escorial, en la edición de 2025. Me van a permitir que presente a mis acompañantes, no en la mesa, pero sí en este estrado, o como quieran llamarles. En el segundo lugar, después del señor ministro, está el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, el señor Emilio Viciana. Muchísimas gracias, consejero, por venir. Inmediatamente a su derecha, el señor ministro de la Embajada de la República Popular China en España, el señor Ku Xu. Muchísimas gracias por estar así. En la primera, por el lado izquierdo del estrado, la directora de los cursos de verano y vicerrectora de comunicación en su doble faceta, la profesora Natalia Wynn. Y en el extremo izquierdo del anfiteatro, nuestra invitadísima, es un honor tenerla aquí entre nosotros, la persona encargada de dar la conferencia inaugural. Es un honor tener aquí a doña Adela Cortina, una de las filósofas más importantes y una de las pensadoras más importantes de España. Muchísimas gracias, Adela. Ha sido un honor conocerte y estamos expectantes de escucharte durante la conferencia. Así que, sin más dilación, esperando que se encuentren todos ustedes bien, cedo la palabra al señor ministro de la Embajada de la República Popular China en España. Señor ministro. Bueno, excelentísimo señor doctor Joaquín Collache, el rector de esta prestigiosa Universidad de Complutense de Madrid, excelentísimo señor Emilio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, y también doctora Natalia, director de este curso de verano, y también la famosa filósofa, doctora Adela Cortina, y también ilustrados invitados aquí presentes. Buenas noches. Es un gran honor para mí asistir a la inauguración de la nueva edición de los cursos de verano de la Universidad de Complutense de Madrid, a invitación de la universidad. En nombre de la Embajada de la República Popular China en el Reino de España, yo quisiera expresar nuestros profundos agradecimientos y sinceros reconocimientos a la Universidad Complutense de Madrid y a la fundación organizadora, así como a todos los profesionales que con su gran dedicación y espero han contribuido al éxito de esta iniciativa. Desde su fundación en 1988, los cursos de verano de la Universidad Complutense se ha consolidado como una de las plataformas más prestigiosas e influyentes para el intercambio académico y cultural, no solo en España, sino también en el conjunto de Europa. A lo largo de sus 37 ediciones anteriores, la iniciativa ha cultivado una reputación internacional de alto nivel, gracias a la excelencia de su propuesta académica, la riqueza de su oferta cultural y su sobresaliente proyección en la sociedad. Según tenemos entendido, tan solo en la edición del año pasado se impartieron 70 cursos y se celebraron más de 30 actividades culturales, con la participación de más de 2.700 estudiantes
entre ellos numerosos alumnos e investigadores internacionales procedentes de países como China, Colombia, Ecuador, Italia, Alemania, y todo ello demuestran plenamente su notable impacto internacional. Este año, China, tenemos el honor de ser el país invitado, aprovechando esta valiosa oportunidad y en colaboración con el Centro Cultural de China en Madrid y el Instituto Confucio de Madrid. Ahora tenemos presente la directora Yang del Centro Cultural de China en Madrid. Organizaremos una serie de actividades culturales entre el 30 de junio y el 22 de julio en torno de los temas de artes tradicionales y la vida moderna, transformación tecnológica y desarrollo social, que incluirán exposiciones de fotográficas, recitales de ópera, talleres de danza clásica china, así como de conferencias temáticas sobre inteligencia artificiales. Dichas actividades servirán como una puente para una interacción cultural multidimensional, ofreciendo a los participantes una experiencia única de la cultura china. A través de ello presentamos una imagen de China abierta y confiada que combina lo antiguo con lo moderno, lo tradicional con lo innovador, tanto para los amigos de España como para los de todo el mundo. China y España son dos países con una gran civilización mineraria y también una profunda tradición cultural y una vocación universal hacia el entendimiento entre civilización. A pesar de la distancia geográfica, nuestro pueblo ha mantenido siempre una sincera curiosidad mutua, un deseo constante de acercamiento. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace medio siglo, nuestras dos naciones han sabido construir una asociación estratégica integral sólida, basada en principios fundamentales como el respeto mutuo, el apoyo recíproco, la cooperación de beneficio compartido y la promoción constante de la amistad. En 2023 celebramos juntos el 50 aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas y este año conmemoramos el 20 aniversario de nuestra Asociación Integral Estratégica y también el 50 aniversario de Asociación Integral Estratégica entre China y Unión Europea. Este año va a marcar un hito histórico y también la madurez de una relación que sigue creciendo y diversificándose. En el contexto de colaboración abierta y constructiva, esperamos que las actividades culturales que hemos preparado para los cursos de verano de este año no solo sirvan como una ventana para descubrir la riqueza de la cultura china, sino también como una plataforma de encuentros, desde lo cual podamos seguir ampliando la cooperación bilateral en ámbitos clave como la educación, la investigación científica, la cultura, el turismo, y queremos seguir promoviendo entendimiento mutuo entre nuestras civilizaciones milenarias, profundizar los lazos de amistad entre nuestros dos pueblos y aportar conjuntamente al desarrollo sostenible y equilibrado de nuestra asociación estratégica. Con esta visión compartida, espíritu de apertura, sigamos avanzando juntos hacia una comunidad de futuro compartida para la humanidad.
donde el respeto y el diálogo y la cooperación siguen siendo los pilares de un mundo más armonioso e inclusivo. Para finalizar, les deseo el mayor de los éxitos a la 38ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Complutense de Madrid, y también les hago una cordial invitación a participar activamente en las actividades temáticas dedicadas a China. Les invito a acercarse a China, conocerla y enamorarse de ella. Conocer a China es conocer las oportunidades, y invertir en China es invertir en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. La verdad que cualquier intercambio cultural, de conocimiento, de conocer otras culturas, de conocer otras realidades, enriquecen siempre a las sociedades, ¿no? Y yo lo decía, lo digo muchas veces, las universidades, la intelectualidad, el conocimiento, lo que hace es una diplomacia blanda, a veces muy dura, que se basa en esa integración, en ese mestizaje, en ese conocimiento de culturas diferentes, de realidades diferentes. Así que muchísimas gracias por el apoyo de los cursos de verano, señor ministro. Por favor, trasládaselo al señor embajador. Muchísimas gracias. Y ahora continuamos cediendo el turno de palabra a la directora de los cursos de verano, la profesora Natalia Wynn. Rector magnífico, querido Joaquín, ministro de la Embajada de la República Popular de China en España, consejero de Educación, Ciencia y Universidades, querida Adela Cortina, equipo rectoral, rector Carrillo, directora de gabinete, decanas y decanos, viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid, director general de Universidades y Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid, director de la Fundación Madrid+D, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, alcalde de Robledo de Chavela, equipo de coordinación de los cursos de verano, autoridades académicas y de la comunidad científica, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a la 38ª edición de los cursos de verano. La verdad es que da gusto ver este teatro tan lleno. Tras un mes de junio que ha llegado cargado de calor, nos asomamos a un mes de julio que se anuncia intenso, por la canícula estival que ya pesa en el aire y por los calores, no menos densos, de un mundo cada vez más polarizado. Frente a ese horizonte, abrimos aquí una ventana de aire fresco y esperanza. Una ventana que quiere aliviar no solo el cuerpo, sino también el pensamiento. Un espacio en el que el conocimiento circule, en el que las preguntas ventilen los dogmas, en el que la conversación serena refresque el clima de nuestro tiempo. Porque si al verano le acompaña el calor, estos cursos de verano quieren ofreceros frescura, claridad, pensamiento y, sobre todo, esperanza. Esa que alumbra en los tiempos inciertos y que será el eje central de esta edición. Por eso me siento honrada de dirigir una actividad con unas intenciones tan elevadas y por ello solo puedo comenzar expresando mi agradecimiento más sincero a quienes lo hacen posible. Y aunque el protocolo tiene sus normas, me gustaría tomarme una licencia, con tu permiso, rector, de expresar primero mi agradecimiento más profundo a los auténticos protagonistas, a las más de 2.700 personas que nos acompañarán a lo largo del mes en San Lorenzo. Hay ahora mismo 2.700 y seguimos sumando matrículas, así que tenemos una gran asistencia. Y darles las gracias por confiar en nuestras actividades, por buscar un hueco en su agenda laboral y en sus vacaciones, por desplazarse hasta este enclave único y por creer en la excelencia formativa que ofrece la Universidad Complutense. Hemos trabajado duro para que su experiencia sea enriquecedora e inolvidable. Ahora sí, Joaquín, querido rector, conoces mejor que yo los veranos complutenses, tanto como anterior director de los cursos de verano como por tu cargo. Pero te agradezco que en cualquier momento, en cualquier conversación, tienes tiempo para ayudarnos. En los momentos de duda o vacilación, representas un punto de referencia firme, un sostén intelectual y humano que nos orienta y acompaña con solvencia.
Y sumo a este agradecimiento a Ana Quiroga, directora de tu gabinete, cuyo talento y eficacia constante nos ayudan a resolver cualquier imprevisto. También quiero dar las gracias a todo el Consejo de Dirección, pues toda ayuda es poca en una actividad de tal magnitud como los cursos de verano. Mi gratitud también a la Fundación Complutense, a su director María Paz García Vera, que hoy no ha podido acompañarnos por una pérdida familiar y a la que le mandamos todo nuestro cariño. Y también a todos sus equipos y departamentos por gestionar y acompañar este viaje que año tras año compartimos. Si estos cursos son una ventana abierta al conocimiento, también quieren serlo al mundo. Y por eso este año nos honra especialmente contar con China como país invitado. Agradezco de corazón la presencia hoy del ministro de la Embajada de la República Popular de China, Ku Shun, y el valioso impulso que su colaboración representa para estrechar lazos, para compartir saberes y para tejer puentes culturales. Porque ninguna ventana de esperanza está completa sin la entrada de nuevas voces, nuevos ritmos y nuevas miradas. El viaje que nos lleva de la ciudad universitaria a San Lorenzo del Escorial es más modesto en kilómetros, pero recorre leguas de pensamiento. Y eso no sería posible sin el compromiso firme del equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, con su alcaldesa Carlota López al frente. Gracias por brindarnos vuestro apoyo incondicional y por ofrecernos el marco más incomparable que pudiéramos desear. Porque si hay un lugar donde el verano se hace más llevadero, para el cuerpo y para el espíritu, ese es San Lorenzo. No hay corriente de aire más refrescante que la que corre por estas calles. Deseo extender mis agradecimientos a aquellos que han sabido mantener la frescura en medio de los plazos, las tareas y los desafíos. Son, sin duda, los equipos de organización académica, administrativa y de comunicación de los cursos de verano. En primer lugar, hacer público un agradecimiento que hago a diario al equipo administrativo y, en especial, a su coordinador, Óscar Sánchez, que ha sabido ser crítico en los momentos de excesivo optimismo y optimista en los momentos críticos. Estos cursos tienen su magia invisible en cada problema que no se manifiesta. Los cursos de verano y yo mismo tenemos una deuda contigo y con tu equipo por vuestra actuación más allá del deber. Así que muchas gracias, Manuel López, Patricia Burgos, Miriam Gómez, Begoña Pretel y Adrián Muñoz. Y pocas cosas refrescan tanto como la energía y profesionalidad de Miriam Crespo y del equipo de comunicación que lidera. Gracias a vuestro rigor y creatividad, la comunicación de los cursos no solo crece, sino que se consolida, logrando una conexión cada vez más directa y eficaz con los participantes y las organizaciones. Con el trabajo de Ángel Aranda, Carolina Rosales, Jorge Moreno y Julio Cárdenas, conseguimos sumar nuestra voz a la de la sociedad, haciendo posible que verano tras verano sigamos siendo una de las citas académicas más reconocidas del país. No me puedo olvidar del equipo de comunicación y medios audiovisuales del Rectorado. Gracias por vuestro cariño y apoyo constante a la actividad. En tercer lugar, y no por ello menos importante, quiero agradecer al equipo de coordinación académica, Salva Gómez, José Ramón Núñez, Joaquín Recas, Mirela Marota, Francisco Cabezuelo, Francisco Reyes, Celia Rangel y Francisco Segado, por afrontar cada edición con rigor y con entusiasmo y con el espíritu sereno que exige una labor tan compleja. Y quisiera reservar mi último agradecimiento para las más de 100 empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas que hacen posibles nuestros cursos, porque hay esfuerzos que no se ven en la superficie, pero que sostienen la casa. Hay alianzas que no se pregonan, pero que dan sombra y abrigo. Por eso, más allá de discursos y de palabras, agradezco vuestro compromiso apostando por la ciencia, el arte, la innovación y la cultura durante el mes de julio en San Lorenzo del Escorial. Y entre todas ellas, es importantísimo nombrar a nuestro patrocinador global, CaixaBank, que ha estado presente desde mis primeros pasos al frente de estos cursos de verano, no solo como patrocinador, sino como aliado comprometido, respaldo constante y fuente de impulso. Mi agradecimiento más sincero a Juan Antonio Peña, Belén González, Charo Hermoso y María Santamaría. A través de vuestro trabajo se expresa una institución que comprende que apoyar la ciencia es apostar por el porvenir y que caminar junto a la universidad es hacerlo junto a toda la sociedad. Gracias a todos ellos y a muchos más implicados, celebramos hoy el inicio de esta nueva edición de los cursos de verano, con una programación que se caracteriza por su vocación multidisciplinar y por afrontar los desafíos más actuales en ciencia, cultura y sociedad.
Y es un motivo de especial alegría que esta inauguración se abra con la voz de Adela Cortina, una pensadora que encarna, como pocas, la vocación universal que inspira estos cursos de verano. Permítanme recordar unas palabras suyas. Una universidad sin un compromiso transformador de la sociedad no puede ser excelente. Que sea precisamente su conferencia la que inaugure esta edición es para nosotros un doble honor, por quien la pronuncia y por cuanto expresa, porque es también un gesto de coherencia con nuestro propósito de una universidad abierta, crítica, capaz de trascender los compartimentos estancos del saber para mirar de frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Permítanme, en este mismo espíritu, repasar algunos de los ejes principales que articulan esta 38ª edición. Los cursos sobre inteligencia artificial y la digitalización son ejes transversales en diferentes áreas de conocimiento, desde su impacto en la seguridad, la economía y la educación, hasta sus implicaciones éticas en la salud y en el arte. También la salud pública ocupa un lugar central, respondiendo a problemáticas urgentes como la obesidad, la salud mental, las pandemias, la resistencia antimicrobiana, junto a la promoción de estilos de vida saludables. Y no nos desentendemos del ámbito social y político. Por eso nuestros cursos abordan la actualidad nacional e internacional. Se debate sobre la calidad de la democracia, el auge de los extremismos, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia social. Igualmente, hay un marcado enfoque en la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y la innovación frente al cambio climático. Y desde los cursos de verano siempre queremos tener motivos para celebrar. Por eso es una fortuna poder conmemorar centenarios literarios como el de Ana María Matute, trayectorias artísticas, efemérides como los 60 años de colaboración entre la NASA y Robledo de Chabela y reflexiones sobre la evolución de museos, bibliotecas y medios públicos. A este mosaico temático se suma la dimensión internacional, la presencia de China como país invitado. A lo largo de estas semanas podremos disfrutar de exposiciones como la muestra fotográfica de fauna salvaje china y de visitas a su centro cultural en Madrid. Además, nos acercarán a su arte, su cine y sus tradiciones a través de talleres, recitales, conferencias y actividades que nos invitarán a descubrir la diversidad y el dinamismo de una cultura milenaria. En cada uno de esos cursos intervienen ponentes del máximo nivel nacional e internacional que recorrerán las aulas de la Universidad Complutense de Madrid y las calles de San Lorenzo del Escorial durante este mes. Para nosotros es un honor contar, entre otros muchos, con el pintor Antonio López, el pianista James Rhodes, los escritores Sergio Ramírez, Luis Mateo Díez y Juan Gómez Jurado, la matemática Clara Grima, el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, el nefrólogo y fundador de la Organización Nacional de Transplantes, Rafael Matesanz, las escritoras Carme Riera, Paloma Díaz Mas, Elvira Navarro o Ana Merino, la presidenta de Paradores de España, Raquel Sánchez, el GEMAD, almirante general Teodoro Esteban López Calderón, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, el magistrado del Tribunal Constitucional, César Tolosa y otros muchos, como por ejemplo la astronauta Sara García Alonso y el cantante colombiano Carlos Vives, que participará ofreciendo su visión de los retos del español y su proyección a través de la música del castellano, sin olvidarnos de destacados políticos, juristas y científicos de alto nivel, como la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y toda esta actividad se realiza en un marco incomparable. En nuestras sedes más queridas, fieles a la tradición, el cuartel de inválidos y voluntarios a caballo, que sigue siendo el centro vivo de nuestra actividad, y el Hotel Exe Victoria Palace, que desde su reciente incorporación ha sabido convertirse, por la cordialidad de su acogida, en parte de nuestra historia común. La vocación de estos cursos es siempre crecer, abrirse y buscar el lugar más adecuado para cada disciplina. Por ello, continuamos celebrando sesiones en espacios que, por su singularidad, enriquecen la experiencia. El Museo del Prado, el Museo del Traje, Robledo de Chabela, el Consejo General del Notariado, el Hipódromo de la Zarzuela, el Club de Golf y el Club de Golf de la Herrería, entre otros. Pero este año, además, hemos querido extender aún más nuestros límites y dar acogida a nuevos ámbitos de la ciudad de Madrid,
CaixaForum, el Ateneo, la Biblioteca Nacional, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Distrito Telefónica y el Círculo de Bellas Artes, donde celebraremos mañana un concierto de música con el pianista James Rhodes. Y como el saber no reconoce fronteras, hemos querido que parte de esta edición viaje también más allá de Madrid, así que por primera vez la Universidad San Jorge se une también a nuestra aventura estival, además de la localidad de Astorga. De este modo, más de 20 sedes acogerán este verano la palabra pensada, dicha y compartida. Y así, lejos del mundanal ruido, abrazamos el espíritu de Fray Luis de León y nos entregamos al estudio en lugares donde la belleza del entorno se alía con la noble tarea de buscar el conocimiento. Con esta combinación única de temas candentes, expertos de prestigio y escenarios históricos, esta edición de los cursos de verano se erige como un verdadero escaparate del conocimiento, fiel al espíritu fundacional de 1988, servir de foro abierto para el intercambio intelectual y la difusión del saber a la sociedad. Así, en un mundo plagado de polarización y desafíos, guerras, migraciones, crisis ecológicas, revoluciones tecnológicas, la Complutense apuesta por encender luces de pensamiento crítico y diálogo constructivo. Cada curso, cada conferencia y cada debate de esta programación estival buscan iluminar mentes y sembrar ideas, inspirando a profesores, estudiantes y ciudadanos a volver a amar, dialogar e intercambiar conocimientos, tal como proclama Jaume Plensa, el artista que ha creado el cartel de esta edición. Por todo ello, con pasión educativa y rigor académica, os invito a todas y todos a esta 38ª edición. Os invito a recargar el futuro en un verano lleno de aprendizaje, cultura y enriquecimiento colectivo. Os invito, en definitiva, a un auténtico verano complutense. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora, querida Natalia. Luego me referiré a tu trabajo en mis palabras. Pues ahora tiene la palabra el señor consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Gracias, consejero, por estar acompañándonos en el día de hoy. Gracias. Rector magnífico de la Universidad Complutense de Madrid, don Joaquín Goyache, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, Carlota López, ministro de la Embajada de la República Popular China en España, don Ku Shu, viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Ana Ramírez de Molina, director general de Universidades, Nicolás Casas, directora de los cursos de verano, Natalia Buin, doña Adela Cortina, resto de autoridades académicas y civiles, señoras, señores. Muy buenas tardes a todos. Gracias un año más por invitarme a participar en la apertura de los cursos de verano de la Complutense, en esta ocasión en su 38ª ocasión. Es una ocasión que me es especialmente grata por diversas razones. En primer lugar, porque la Complutense será siempre mi universidad. Es la universidad en la que me licencié en Derecho y, por tanto, siempre tendré una deuda con esta institución. Pero es que, además, en esta ocasión concreta, la apertura de los cursos de verano fue mi primer acto público tras asumir el cargo de consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Así que, por esa razón, me resulta especialmente querida y cercana. Estos cursos del Escorial son hijos de los años 80, en que España trabajaba por consolidar la fabulosa transición que había comenzado 15 años antes. Y, a su vez, los cursos de verano, que se estrenan con los de Santander y el famoso crucero por el Mediterráneo, son fruto de la mejor España universitaria e intelectual, la de la Edad de Plata. A ellos les debemos esta tradición de que la universidad salga de las aulas y de los periodos lectivos y se prolongue durante el verano para que se conozcan y convivan unos días intelectuales, artistas, políticos, profesionales y estudiantes de distintos ámbitos, países y generaciones. Es uno de los muchos frutos que nos dejó esa Edad de Plata y que conmemoramos junto con el centenario de la ciudad universitaria, con el de la generación del 27 y sus dos generaciones hermanas, la del 14 y la del 98. Conmemoramos su labor a ambos lados del Atlántico, en todos los órdenes de la ciencia, las artes, las letras o la política. Heredera de aquellas generaciones es la profesora Cortina, que hoy pronunciará la lección inaugural de los cursos acerca de la inteligencia artificial y su dimensión ética.
Aunque nos preocupe y nos entusiasme la inteligencia artificial, aquí estamos reunidos en persona. No hay que olvidar que hubo un momento durante la pandemia COVID y en los meses inmediatamente posteriores en que muchos llegaron a preguntarse si no estaríamos presenciando el principio del fin de la universidad presencial o, por extensión, de cursos como estos. Se cuestionaba si seguía teniendo sentido desplazarse a escuchar a alguien cuando ya se había comprobado que todo era relativamente más fácil y menos costoso si se hacía online. No solo las clases, también las reuniones, las conferencias o ir al cine. No es mi intención, desde luego, despreciar todas las ventajas que tiene poder aprender a distancia, pero también creo que hay que reivindicar el poder de citas como las que he oído a comienzo, en las que la presencia, el contacto personal, tienen un valor único que la tecnología no puede ni podrá reemplazar. Así que bienvenidos sean estos cursos de verano, paradigma de ese factor humano, y bienvenida sea, por supuesto, la colaboración de empresas privadas, fundaciones, medios y diferentes instituciones públicas que hacen posible que la oferta sea tan plural. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en particular, ha contribuido a poner en marcha 3 cursos que les recomiendo ya para finalizar. Versan sobre neurotecnología, el que dirige el profesor Rafael Yuste, sobre los sectores tecnológicos estratégicos, a cargo de la Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica, Marina Villegas, y finalmente el curso sobre la IA aplicada a la calidad universitaria, dirigido por el director de la Fundación Madrid+D, Federico Morán. Y más de 80 alternativas sobre humanidades, cultura y ciencia, y una veintena de actividades que ha reunido la Fundación y que este año llegan incluso más allá del Escorial. Así que, una vez más, gracias a la Fundación por todo su ingente trabajo y por hacer del Escorial y otros enclaves madrileños el lugar idóneo para seguir aprendiendo y cultivando la amistad intelectual. Muchas gracias. Rector Carrillo, equipo rectoral, decanas y decanos, defensor del universitario, consejero de Educación, Ciencia y Universidades, señor ministro de la Embajada de la República Popular China en España, viceconsejero de Universidades, Investigación y Ciencia, director general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, director de la Fundación Madrid+D, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, alcalde de Robledo de Chabela, admirada Adela Cortina, autoridades académicas, autoridades civiles, autoridades militares, profesores, profesoras, personal técnico de gestión, administración y servicios, estudiantes, patrocinadores, señoras y señores, amigos y amigas. Pues han pasado 12 meses desde la edición anterior, parece mentira. Y he de reconocer que para mí ha sido un año especialmente complicado y ya nada que ustedes lean el periódico o vean los telediarios sabrán por qué. Y ha sido un año complicado, 12 meses complicados. Ya la edición anterior ya había empezado esa especie de martirio que he pasado. Y han sido muy complicados en lo judicial, en lo político, en lo comunicativo y en lo social, pero sobre todo en lo familiar y personal. Pero eso ya es pasado y desde luego no es relevante para hoy. Y desde luego lo que quiero transmitirles es la emoción de estar aquí, de estar inaugurando estos cursos de verano, acompañados de ustedes, con mis compañeros de estrado, con amigos, con personas que sonríen, que quieren aprender, que quieren estar. Porque los cursos de verano, y especialmente San Lorenzo del Escorial, querida Carlota, son un refugio, una esperanza para mí. Y es increíble cómo incluso en años duros, en momentos tan difíciles, la universidad es casa, los cursos de verano son casa y San Lorenzo de Escorial son casa. Decía Antonio Machado que en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Y la verdad que el espíritu de los cursos de verano, en todas sus dimensiones, es compartir el saber. Nada más generoso que todo eso. Y que hemos compartido mucho y seguiremos compartiendo en el futuro. Porque la verdad que esta actividad está ya consolidada y es que somos perseverantes. Voy a decir que somos tozudos como institución,
Lo ha mencionado el señor consejero. El COVID, la pandemia, nos golpeó, pero ni siquiera en esos momentos dejamos de hacer esta actividad de forma presencial. Como bien mencionaba el señor consejero, y es muy importante que hayas venido aquí, te lo agradecemos muchísimo, querido consejero. Es importante, y aquí está, supongo, Miguel Ángel Cabasermeiro, el anterior director en aquella época de pandemia, donde logramos hacer las actividades un poquito más restringidas en tiempo y en número, y donde no hubo ni un solo contagio. Y eso es perseverancia, eso es tozudez por hacer la labor que nos ha sido encomendada por la sociedad, ¿no? Y es que estos cursos de verano, y la universidad en general, pero estos cursos de verano son un servicio a la sociedad, mucho más allá de las modas, de los momentos. Llevamos 37, 38 ya ediciones de perseverancia, de placer por enseñar, de placer por compartir, de placer por vivir. Y lo decía el señor consejero, estos cursos de verano hay que vivirlos presencialmente. Nos tenemos que tocar, tenemos que hablar, que reñirnos, que discrepar, que disfrutar. Y algunos cursos de otras universidades ya han desaparecido. Otros se crearán y desaparecerán. Otros se crearán, se interrumpirán y volverán. Y nosotros seguiremos así, año tras año, juntos y juntas, compartiendo conocimiento y disfrutando unos de otros. Y ahora que nuestra sociedad, las sociedades en general en el mundo están tan polarizadas, con tantos extremismos, estos son un lugar, un espacio de encuentro, de escucha, de entendimiento. Y aquí hemos elegido una cosa, compartir en vez de imponer. Y eso es lo que hacen las universidades, tanto públicas como privadas, impartir y no imponer, no reñir, no chillar, escuchar, disfrutar, comprender. Y esto todo ha sido posible a muchos equipos humanos, a muchísimas personas. Estos cursos de verano serían nada si solo se basaran en un cartel, maravilloso el cartel de Jaume Plensa, al que estoy tremendamente agradecido y que ha pasado a la historia de nuestra historia, perdón, valga la redundancia, de los cursos de verano. A muchos equipos humanos, yo formé parte de uno de hace ya unos cuantos años en la edición de 2012, pero me voy a referir a una mención especial a la profesora Wynne y a su equipo de coordinación. Yo no sé cuánto tiempo va a aguantar este trabajo la profesora Wynne. Está haciendo doblete de vicerrectora de comunicación y directora del curso de verano. Todos queremos que siga, pero yo no sé si su cuerpo le va a permitir y su cabeza seguir tanto tiempo. Tienes un equipo maravilloso, tú estás haciendo una labor impagable. Te ruego que en lo que puedas, sigas. A ver qué me dice luego. Pero aparte de la directora y su equipo de coordinadores maravilloso, quiero destacar a mis amigos, mis amigas que están en la trastienda. En el traspatio, que decimos, ¿verdad, profesor Briones, cuando hablamos de producción en traspatio, con gallinas y estas cuestiones, que están en la parte de atrás, con una labor callada de muchos meses, que no se ve hasta que se ve cuando todo funciona. No saben lo complejo que es organizar todo esto. Los directores y coordinadores entramos y salimos, y ellos siempre están, ellos y ellas. Así que muchas gracias a todos. No os voy a decir el nombre, porque seguro que me olvido de alguno, y algunos ya se han ido después de muchísimo tiempo. Y es verdad que esa labor ha sido amparada, apoyada, soportada por la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, y estoy muy agradecido tanto a todos sus componentes, especialmente a la directora, la profesora Maripaz García Vera, y a su gerente Luz Zuloaga, y todo su gran equipo. Y hoy quiero disculpar de nuevo a la directora porque una cuestión personal de gravedad, un fallecimiento de un familiar, le ha impedido estar aquí porque se ha tenido que desplazar a Talavera. Pero todo esto tampoco sería posible si no fuera por este equipo organizador, por la Fundación, por todas las personas que están trabajando, por los ponentes, por los directores de los cursos, los secretarios de los cursos, el estudiantado. No sería posible sin esas más de 100 empresas, instituciones patrocinadoras que han apostado por la universidad. Porque nuestra idea es que la universidad y la sociedad civil forman una alianza indispensable e indestructible. Y gracias a todos, a todas las instituciones que nos han apoyado durante muchos años, algunos también de forma tozuda, durante muchísimos años, pese a las dificultades.
Pero de nuevo también, y no puedo pasar de agradecer la presencia y el apoyo de nuestro patrocinador global, CaixaBank, de Juan Antonio, de Belén, de Charo, de María, que pese a las dificultades siguen ahí luchando por esta universidad, sonriéndonos todos los días, pese a que a veces no cumplimos los objetivos desde la universidad que nos marcamos al principio de este noviazgo, que bueno, alguna dificultad tenemos, pero que seguiremos de la mano todo el tiempo que queráis. Agradezco al señor ministro, a la Embajada de la República Popular de China en el Reino de España, porque nos hace una ilusión tremenda conocer su país, su cultura, su arte, su historia. Nos va a ayudar a conocer ese maravilloso país que yo he visitado 3 veces ya, en un año y poco, a poder comprender esa cultura, esa dimensión de ese maravilloso país, repito, con una mirada libre de prejuicios y con ganas de colaborar. Muchísimas gracias, ministro. Es un honor que nos hayáis apoyado en esta edición. ¿Qué decir de Adela Cortina? De verdad que nadie más representativo para hablar de la inteligencia artificial y democracia. Caray, no puede haber más actualidad que en esto, en los momentos que estamos pasando. Es un honor tenerte aquí y estoy seguro que tu conferencia va a ser, como siempre, un éxito. Y me quería referir, y aunque hemos deslocalizado mucho los cursos de verano, a los ya tradicionales de Madrid, Robledo de Chavela, muchas gracias, alcalde, por tu apoyo, a que nos hemos ido a Astorga, a Zaragoza, a múltiples localizaciones en Madrid. Yo sí que quiero hablar de esta ciudad, patrimonio de la humanidad, que en realidad es un patrimonio emocional, que es San Lorenzo del Escorial. Y quería, Carlota, a ti y a tu corporación y a la ciudadanía de San Lorenzo del Escorial, no puedo estar más agradecido. 38 ediciones ya, 37 culminadas con éxito, otra que va a culminar con éxito también. Mi máximo agradecimiento por permitirnos invadiros durante unas semanas. Y volver aquí es volver a casa. Gracias, Carlota. Y ya se ha dicho, y más de 100 actividades entre culturales y actividades de cursos, más de 20 actividades culturales dirigidas a la sociedad, y todos los temas son actuales y todos los temas son necesarios. Yo diría que todos los temas son imprescindibles. Y al final los cursos se han convertido en un espacio no solo para aprendizar, sino también para disfrutar. Y aquí es aprender por el mero placer de aprender. ¿Y qué hay más generoso y motivador que eso? Aprender sin la presión de un examen, sin la presión de rendir cuentas, sino simplemente para aprender lo que te apetece aprender. La oferta es maravillosa y tú eliges dónde quieres estar. ¿Qué mejor que eso? No hay un programa cerrado que nos obligue a hacer cosas. Y bueno, ya termino porque ahora lo importante es la conferencia de Adela. Quiero agradecer a todos ustedes, al señor consejero y a su equipo, al señor ministro de la Embajada, a la dirección de los cursos, a todos ustedes por su presencia, por creer en una universidad como un espacio de encuentro. Los cursos son, como decía, más que un programa. Los cursos siembran ideas y recogen ilusiones. Gracias por volver a permitirme sentirme en casa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a tener el placer de disfrutar de la conferencia inaugural de estos cursos de verano. Luego les declararé como inaugurados cuando tengamos el placer, el deleite de escuchar a Adela con su conferencia Inteligencia Artificial y Democracia. Cuando quieras. No sé qué pasa, que cuando subo a un estrado siempre tengo que bajar el micrófono porque el anterior siempre ha sido más alto que yo. Es ya un destino. Bueno, ante todo yo quiero dar las gracias más profundas a la Universidad Complutense, a los cursos de la Universidad Complutense acá en el Escorial, en la figura de su rector, de Joaquín Goyache, y por supuesto de la directora de los cursos,
de Natalia Wynn. Muchísimas gracias, porque para mí es un verdadero honor poder estar. Siempre he sido en muchas ocasiones pues estudiante de estos cursos, después profesora de estos cursos, pero nunca había pensado que podía tener el honor de hacer la inauguración de unos cursos tan prestigiosos y que tienen una tal influencia en la vida social. Muchísimas gracias de todo corazón. Yo quisiera recordar de estos cursos en los que he estado asistiendo como profesora en alguna ocasión a una persona que falleció en este año y con la que coincidí en algunas ocasiones, y que era Federico Mayor Zaragoza. Supongo que algunos de los presentes le conocerán. Es persona que participaba en muchas ocasiones, pero Federico es una de estas personas que trabajó toda su vida por una de las causas que creo que es más importante, o las dos causas más importantes, por el tema de la paz y por el tema de los derechos humanos. Creo que era un entusiasta de la paz y los derechos humanos a través de la palabra, y cuando coincidía con él estábamos absolutamente de acuerdo. Creo que es algo que hay que seguir manteniendo. Y en ese sentido creo que todos estos cursos, este mediodía lo comentábamos en la comida, este curso empieza con una mujer, estos cursos de este año empiezan con una mujer y terminan con una mujer. La mujer soy yo en este caso, y después era Gioconda Belli, que escribe maravillosamente bien y que a mí me encanta. Pero además pensábamos que no solamente somos mujeres, sino que además somos humanistas, somos de humanidades. Somos de humanidades, y me parece verdaderamente hermoso que empecemos y acabemos con cursos de humanidades, y también que tomemos conciencia una vez más de que humanidades, ciencias y técnicas tienen que trabajar conjuntamente por el bien de la humanidad, porque no hay ni un solo problema que se nos presente en estos momentos que no necesite el concurso de todos los saberes. Y por eso es una verdadera desgracia que en muchas ocasiones las facultades de humanidades, las de letras, las de ciencias estén separadas abismalmente. Tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que hacer un mundo entre todos los saberes y entre todas las culturas. Y de las culturas, los valores de las culturas, los valores de las personas, que a mi juicio se tienen que hacer no desde las cumbres, sino desde los valles, desde el diálogo de persona con persona, porque creo que es cuando uno se cuenta verdaderamente cerca y a gusto. El tema que yo les había propuesto hoy era uno de los temas que está sobre el tapete, que es el de la inteligencia artificial y la relación con la democracia. No es un tema sencillo, es un tema muy complicado. Aquí voy a decir unas pocas cosas, pero nos tiene que llevar para mucha reflexión, para mucho diálogo, y además para mucho diálogo intercultural, porque es un tema que nos desborda desde el punto de vista global, y tenemos que hacer frente a ese tema global con una ética y una política globales. Realmente va a ser mi principal mensaje. No tenemos más remedio que tomar acuerdos mundiales para responder a los retos que son globales, como puede ser el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nació en el pasado siglo, cargada de amenazas y también de promesas. Tanto los temerosos frente a las amenazas como los entusiastas de las promesas reclamaron dotar a la inteligencia artificial de una ética. ¿Se trataría de una ética de los sistemas inteligentes en el sentido del genitivo subjetivo del término, o de la ética con que los seres humanos debemos tratar a los sistemas inteligentes? ¿Sería una ética de los propios sistemas inteligentes que van a adoptar unos valores desde los que actúan? ¿O será una ética con la que los seres humanos tenemos que tratar a los seres inteligentes, a los sistemas inteligentes, a la inteligencia artificial? ¿Sería una cosa u otra? 3 posiciones al menos se delinearon al respecto. En primer lugar, el monstruo de Frankenstein inspiraba lo que se llamaba una frankenfobia, que reclamó una ética para las máquinas capaz de defender a los seres humanos frente a sus posibles amenazas.
la inteligencia artificial nació dentro de toda unos mensajes de pavor, de terror, de que las inteligencias artificiales van a acabar con la humanidad, una serie de leyendas tremendas, y por eso gente recelaban y decían el monstruo de Frankenstein. Yo quiero recordar que el monstruo no era Frankenstein, sino que un científico llamado Frankenstein creó un monstruo el cual lo que le ocurría, y a mí me parece maravillosa, la leyenda de Mary Shelley, lo que le ocurría es que se siente solo, no encuentra ningún semejante y le dice a su creador, ¿por qué no haces otro semejante a mí? Porque yo estoy solo y esto es un sufrimiento. Esto hay que aprenderlo. La soledad es un sufrimiento y el monstruo es alguien que se encuentra solo y que quiere encontrar a un semejante. De todas maneras, la expresión frankenfobia ha venido a decir que hay una fobia hacia la inteligencia artificial, hacia los sistemas inteligentes, porque hay miedo y porque hay cantidad de leyendas y hay cantidad de películas que tratan este tema como si fuera un tema de terror. En segundo lugar, esta era una de las posiciones. En segundo lugar, otra de las posiciones era la contraria, la de los entusiastas de la inteligencia artificial. Y aquí estaría todo el tema del transhumanismo y el posthumanismo, que ustedes conocerán, la convicción de que íbamos a conseguir, mediante la inteligencia artificial, crear una especie distinta, una especie más allá de la especie humana, que nos permitiría superar todas las debilidades de los seres humanos. Acabaríamos con la muerte, acabamos con la enfermedad, acabaríamos con la vejez, estaríamos en otro nivel. En el extremo contrario, los entusiastas de la Revolución 4.0 aseguraron que la inteligencia artificial ayudaría a resolver los problemas de la vida cotidiana, introduciendo la magia de los algoritmos para tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida social, incluso dejando esas decisiones en sus manos, sustituyendo los débiles cerebros humanos por la fuerza de la computación o la conectividad. El paso de servirse de los sistemas inteligentes a delegar en ellos es verdaderamente grave. Y yendo más allá, un buen número de científicos, y esto sería la tercera posición, aseguramos que incorporando valores morales en las máquinas, como el amor, la compasión y la solidaridad, crearemos una nueva especie superior a la humana concebida. Un mundo de paz y felicidad que pondrá fin al reinado del Homo sapiens a la época del Antropoceno, marcada por las guerras y la depredación de la naturaleza, y todavía más implicaría superar el biocentrismo. Esta posición a mí me parece extremadamente curiosa. Autores como Mo Gaudat, antiguo director ejecutivo de Google, proponen extender la Declaración de Derechos Humanos a una declaración de todos los seres inteligentes y autónomos, una declaración universal global de los derechos globales. No hacerlo para todos los seres inteligentes, no solo los seres humanos, sino todos los seres con inteligencia, también la inteligencia artificial. No hacerlo, dicen, sería discriminatorio, incurrir en especismo, al atribuir a la especie humana y a los seres vivos un estatus superior frente a las inteligencias artificiales, cuyo sustrato no es biológico, sino de silicio. Y les parece que sería una discriminación más, discriminar a unos seres porque su sustrato sea de silicio y no biológica. Esta posición de vamos a superar, vamos a llegar tan extremadamente lejos, y esta es mi pregunta, ¿esta segunda opción merece el nombre de ética o el de ideología? ¿No se está calificando como ciencia lo que no lo es para atraer inversiones, conformar las mentalidades e incluso ganar en la competencia por el poder mundial? Yo he escrito un libro que por eso, estoy tratando bastante de inteligencia artificial en varios sitios, que lleva por título Ética o ideología de la inteligencia artificial. Cuando se hacen estas promesas, evidentemente los inversores se entusiasman y dicen hay que invertir en inteligencia artificial porque esto es extraordinario. En las universidades no tenemos ninguna experiencia de esto. Nuestros proyectos no reclaman grandes inversiones,
Sin embargo, cuando alguien hace promesas como que vamos a acabar con la vejez, como que vamos a acabar con la muerte, genera una cantidad de inversiones impresionante. Y justamente en este momento, como sabemos, las tecnologías, incluida la inteligencia artificial, son decisivas en el orden económico y geopolítico mundial. Sobrepasan a la industria farmacéutica, a la del automóvil e incluso a la bélica. Contar con ellas supone liderar el orden económico mundial porque además son transversales, están en todos los ámbitos de la vida social, son una clave para el poder geopolítico y geoestratégico. La pregunta sería, ¿se convierten de nuevo la ciencia y la técnica en ideología, como criticaba Habermas en el siglo pasado, solo que ahora serían las tecnociencias de la Revolución 4.0? El primer deber de una ética de la ciencia es no engañar. ¿Realmente es posible superar la enfermedad, la muerte? ¿Estamos en ese nivel ya? ¿Eso se puede decir científicamente? Yo tengo que decir, desde lo que he leído de gentes que trabajan en cuestiones de ciencia, que, como se decía aquí en alguna ocasión, ese tipo de inteligencias tan superiores ni está ni se les espera. Y es lo que voy a seguir diciendo a continuación. Creo que se está intentando atraer una cantidad de inversiones justamente contando estas historias. ¿Cómo nace la inteligencia artificial? Como es sabido, el sintagma inteligencia artificial nació el siglo pasado, concretamente en la célebre conferencia de Dartmouth de 1955 sobre máquinas pensantes, impulsada por John McCarthy, quien introdujo la expresión inteligencia artificial en 1956, refiriéndose con ella a la creación de máquinas que pueden tenerse por inteligentes porque interactúan con los seres humanos hasta el punto de que una persona ya no sabe si está hablando con una máquina o con otra persona humana. Esta prueba, como saben, recibe el nombre de test de Turing y se entiende que la inteligencia artificial puede llegar a constituir un nuevo tipo de inteligencia. En la declaración fundacional de la propuesta para un proyecto de investigación en verano sobre inteligencia artificial en Dartmouth de 1955, se dice expresamente, y cito textualmente, que el estudio procede sobre la base de la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede en principio ser descrito con tanta precisión que puede fabricarse una máquina para simularlo. Se intentará averiguar cómo fabricar máquinas que utilicen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan las clases de problemas ahora reservados para los seres humanos y mejoren por sí mismas. Como se echa de ver, y quiero decirlo desde el principio, se trata de construir máquinas que se comportan de un modo que se llamarían inteligentes si un ser humano se comportara de esa forma. A mi juicio, conviene subrayar desde el comienzo que se trata de simulaciones, de que actúan como si fueran inteligentes realmente. La filosofía del como si planea desde el comienzo y, sin embargo, se utiliza continuamente un lenguaje antropomórfico que no hace sino confundir los perfiles. A lo largo de estos años se han ido distinguiendo en el ámbito de la inteligencia artificial tres modalidades que, a mi juicio, plantean problemas éticos diferenciados y, por lo tanto, exigen orientaciones distintas. Y esas tres modalidades, de alguna manera las he resumido antes, son las superinteligencias, la inteligencia general y la inteligencia especial. La superinteligencia es la inteligencia general y la inteligencia especial. Las superinteligencias son aquellas que nos superarían enormemente y que tendríamos el deber de construir. La inteligencia general es la inteligencia humana. Y a mí me parece sumamente interesante, y para mí fue un descubrimiento, cuando descubrí que la inteligencia humana tiene la ventaja de ser general, de poder ocuparse de problemas muy distintos, no de un solo problema, sino de problemas muy distintos, sencillamente porque está ligada a un cuerpo. Y el cuerpo es el que le posibilita dar un sentido a lo que hacemos. El cuerpo le posibilita las emociones y la intencionalidad de lo que hablamos. Y por eso los seres humanos pueden ser seres biológicos y seres que construyen su vida juntos.
Si en el caso de que efectivamente fuera posible crear inteligencias artificiales que fueran del carácter de las superinteligencias o de la inteligencia general, se plantearon los siguientes problemas que les voy a plantear y no vamos a poder discutir, desgraciadamente, porque esta conferencia no es dialógica, pero la cuestión sería si estas inteligencias pudiera conseguirse que tuvieran una inteligencia como la humana, que es en lo que se está trabajando en este momento, habría que reconocerles que son seres autónomos que tienen dignidad y no un simple precio. ¿Habría que exigirles responsabilidades? ¿Tendrían derechos y deberes? ¿Deberíamos tratarles con respeto y compasión? ¿Deberían ser ciudadanos del mundo político, elegibles como representantes en sociedades democráticas, sin estar manejadas por un ser humano? Los problemas se están planteando. Habría que ampliar el mundo de la ciudadanía, el mundo de los votantes, a todas estas inteligencias que serían generales y solamente serían diferentes de los seres humanos en que el sustrato es de silicio y no biológico. ¿Por qué no tienen que poder votar y no tener que formar parte de la ciudadanía? Por último, estaría la inteligencia especial, que es la que lleva a cabo trabajos específicos. Es la propia de sistemas inteligentes capaces de realizar tareas concretas de forma muy superior a la inteligencia humana, porque pueden contar con una inmensa cantidad de datos y también con algoritmos sofisticados que pueden llevar a resultados. Es lo que tenemos desde 1958 en diversos ámbitos. Recordarán perfectamente cómo efectivamente se ganó la máquina inteligente, ganó al campeón de ajedrez y todo el mundo dijo esto es impresionante, nos han superado enormemente, son muy superiores a nosotros, pero no, es que era una inteligencia especial. Efectivamente, esa máquina dominaba el ajedrez y tenía una capacidad de computación enorme, pero no tenía una capacidad de comprensión, no tenía una capacidad de entenderse con otros seres, porque no tenía capacidad de entendimiento, porque no tenía una cosa que a mí siempre me pareció tremendamente vulgar, pero resulta que es maravillosa, que es sentido común. La inteligencia general lleva sentido común y el sentido común lleva a poder dialogar con otros, que es lo mejor que tenemos los seres humanos. El poder dialogar unos con otros, el poder entendernos unos con otros. Las inteligencias artificiales no pueden, por el momento, no sé si en el futuro, ya veremos, del momento no. ChatGPT no se comunica, no entiende nada, no entiende absolutamente nada, no habla con, y además lo habrán experimentado todos los presentes. Yo he acabado agotada diciéndole a un robot por enésima vez que desde luego no pasaba el test de Turing de casualidad, porque enseguida me daba cuenta de que era un robot. Y me decía otra vez, no te he entendido, ¿puedes repetir? No te he entendido, ¿puedes repetir? Y yo estaba cansada de decir que si el tren que ha salido de Chamartín ha llegado ya a la estación de Valencia, no te he entendido, ¿puedes repetir? Efectivamente, no había entendido nada. Se está trabajando para ver si llega un momento que se hace inteligencias que puedan entenderse mutuamente, pero hoy por hoy, por lo que yo sé, no lo han conseguido. Y por eso lo que tenemos es una inteligencia especial que está avanzando enormemente y teniendo una gran cantidad de virtualidades. Se puede conseguir con la ayuda de algoritmos que una gran cantidad de avances en el sector de la salud, los diagnósticos, los tratamientos, en la predicción climatológica, en la productividad, en la eficiencia empresarial, en todos los ámbitos de la vida social se puede ampliar enormemente la inteligencia humana aplicándolo a esos distintos campos, porque entonces es una inteligencia aumentada. Considerar esta triple modalidad de inteligencia artificial nos llevaría a bosquejar, a mi juicio, 3 tipos de ética, y de eso me he ocupado en el libro que he mencionado, pero ahora solamente voy a resumir lo siguiente. Creo que efectivamente, de momento, por mucho que lo pretenda gente como Kurzweil, que diga que acabaremos con la muerte, creo que dijo en 1948, así, vamos a acabar, o un poco más allá, me queda un poco corta, que acabaríamos con la muerte, pues no parece que eso sea muy plausible. Parece que estamos bastante atrasados en eso y creo que lo que hay que hacer es
crear códigos de ética y códigos políticos que sean cada vez más lo más universales posible. Tenemos que trabajar en el nivel no solamente local, sino en el nivel mundial, porque los temas que nos están desafiando son temas mundiales y tenemos que dar respuesta en el nivel mundial, no en el de cada uno de los países, no en el de cada uno de los lugares, no en el de cada una de las culturas, sino que tenemos que trabajar codo a codo porque las respuestas tienen que ser mundiales. En ese principio, como saben los presentes, se están creando códigos de ética y códigos políticos que están traspasando las barreras y que ya son de muy distintos países y se está diciendo que hay que hacer una gobernanza mundial, una gobernanza global de inteligencia artificial que pueda poner coto a los desmanes y que pueda sacar todo el provecho de unos sistemas que son verdaderamente valiosos. Pero a la vez, lo que habría que hacer, entiendo yo, es ir instilando en las programaciones de los sistemas inteligentes pautas éticas para que se comporten como colaboradores de los seres humanos. Ya están colaborando una serie de robots cuidando a ancianos, en robots los automovilistas, las máquinas autónomas, que serían las máquinas bélicas también, están, no se puede decir tomando decisiones, están actuando, pero sin depender de tener continuamente a un operador humano operando continuamente. Tienen que tener ya unos valores en sus cerebros, que serían cerebros de silicio, tienen que tener ya unos valores para que puedan actuar en los momentos concretos. Y aquí se plantearían dos tipos de problemas. ¿Cómo actuar? Uno de los problemas es técnico. ¿Cómo insertar valores en ese tipo de mentes de los sistemas inteligentes? Y hay gentes que están trabajando en ello, cómo hacerlo mecánicamente. Esa es una cuestión técnica. Pero después llega un problema moral impresionante. ¿Qué valores hay que introducir en esos sistemas inteligentes que tienen que hacer frente a problemas globales, teniendo en cuenta, como ha dicho nuestro querido compañero, teniendo en cuenta que hay culturas diferentes y tradiciones diferentes? ¿Qué valores hay que introducir? ¿Cómo hacemos ese diálogo intercultural, no separado, porque hay que tomar decisiones de poner a las máquinas unos valores que sean comunes, que afectan a todos los seres humanos y a la naturaleza? ¿Qué problemas tenemos comunes? Podremos decir una gran cantidad. El cambio climático, el reto de la inmigración forzada, que a mi juicio es uno de los más duros que existen, el reto de la pobreza, el reto del hambre, las desigualdades injustas. Tenemos que hacer frente desde distintos valores culturales, pero tenemos que ir encontrando valores comunes, no hay más remedio. Como decía mi maestro Carlo Toapel hace más de medio siglo, las consecuencias de la ciencia y de la técnica tienen un alcance global en lo que hace a las personas y a la naturaleza, pero las respuestas éticas y políticas se mueven en la microsfera de las relaciones cotidianas, en la mesosfera de los países y rara vez en el nivel mundial. Hay una asimetría entre los problemas y los retos globales y las respuestas éticas y políticas que están en la microsfera, en los países y muy rara vez en el nivel mundial. Y, sin embargo, tenemos que establecer un diálogo universal, se hace indispensable para decidir lo que yo quisiera plantearles hoy, y no podemos dialogar, hacia dónde queremos ir como humanidad. Hacia dónde queremos ir como humanidad. Porque los retos que tenemos abarcan a toda la humanidad, no a cada uno de los grupos concretos solos. Hacia dónde queremos ir como humanidad. Cuando apareció la inteligencia artificial, ¿hacia dónde íbamos caminando? Fue el momento en que se estaba produciendo lo que se llama la tercera ola de la democratización, que ustedes habrán oído hablar, de la que hablaba Huntington. Se estaba produciendo la tercera ola de la democratización, cada vez
la democracia iba sumándose a más países iban asumiendo la democracia porque les parecía superior a otras formas de políticas. Y en ese sentido es muy importante que en la encuesta mundial de valores de 2017-2022 se muestra que el 80% de los ciudadanos en todo el mundo, 117 países y en todas y cada una de las regiones geoculturales, consideran bien o muy bien tener un sistema democrático. El problema que viene ahora es qué entendemos por democracia. Para eso tenemos que entablar diálogos. Los diálogos no tienen que venir a que vamos a hablarnos y que nos visitamos. No, hay que entablar diálogos porque la democracia es el tipo de régimen político más valorado, pero la cuestión es ¿y qué se entiende por democracia? Bueno, ese es un tema que tenemos que debatir y en ese camino es en el que íbamos marchando. En ese momento es en el que se planteó que por lo menos había una cosa en que todos los sistemas que llamaríamos democráticos están de acuerdo y en que se busca el bien común. Todos buscan el bien común. Y en eso aparecieron una serie de procedimientos que daban mucho juego a la inteligencia artificial. En abril de 2018 se celebraron elecciones municipales en un distrito de Tokio con más de 150.000 habitantes llamado Tama Liao Town. Entre los candidatos se presentó un robot ginoide con rasgos femeninos que se llamaba Michihito Matsuda. ¿Quién? ¿Podemos decir quién? Era un robot. ¿Quién quedó tercera en la segunda vuelta con 4.013 votos? Se presentó a las elecciones y quedó la tercera con 4.013 votos. Michihito había prometido acabar con la corrupción y ofrecer oportunidades justas y equilibradas para todos. Y su propuesta había generado una elevada aceptación. Según Michihito, el algoritmo, mediante el machine learning, podría sustituir las debilidades emocionales de los seres humanos, causa de malas decisiones políticas, de corrupción, nepotismo y conflictos, cambiarlos por un análisis objetivo de los datos generados acerca de las opiniones, expectativas, preferencias y costumbres de la ciudadanía. La información que Michihito podría recabar sería muy superior cuantitativamente a la que podría lograr cualquier mente humana, y la ausencia de emociones garantizaría la imparcialidad. Esas son las razones que estaban dando los votantes. Michihito tiene una gran cantidad de datos que dicen qué es lo que preferimos, mucho más que lo que tiene una mente humana, pero además, y a mí esto me parece muy triste, como no tiene emociones, puede decidir imparcialmente y eso me parece a mí verdaderamente lamentable. La gente decía una inteligencia artificial fuerte sería capaz de predecir hechos y consecuencias y de aplicar políticas basadas en el bien común, que a fin de cuentas es la meta que legitima la existencia de la actividad política. ¿Qué más se puede pedir a un representante político? Evidentemente, detrás de Michihito se encontraban seres humanos. En este caso, Tetsuzo Matsumoto, vicepresidente de SoftBank, un proveedor de servicios móviles, y Nohorayo Muramaki, un exempleado de Google Japón, quienes, según sus declaraciones, la presentaron a las elecciones con el objetivo de conseguir un gobierno justo aplicando la inteligencia artificial. Me parece que realmente es como para pensarlo, conseguir un gobierno justo aplicando la inteligencia artificial. Hasta aquí la anécdota, pero transitando a la categoría, ¿qué es lo que hay debajo de estas aplicaciones? ¿Por qué llama la atención en que alguien pueda no cometer todo este tipo de maldades? Porque se dice que los seres humanos tienen unas motivaciones, decían los creadores de Michihito, la gente se deja llevar por el autointerés y la maximización del beneficio y entonces estamos llevando a la humanidad a la extinción. Sorprendentemente, ese no es un relato aislado, sino que se han multiplicado los llamados políticos virtuales y también en el ámbito económico se produce un proceso de algoritmización en las tomas de decisiones.
Existe un reconocido elenco de consejeros y directivos algorítmicos en instituciones, organizaciones y empresas. Sin duda, este nuevo mundo plantea una gran cantidad de problemas. Ustedes estarán creando que yo estoy proponiendo que haya máquinas que sean las que toman decisiones en la vida política. No, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que es verdaderamente lamentable que haya que pensar en que haya máquinas que tomen las decisiones sin tener cualidades humanas, sin tener emociones humanas. ¿Qué es lo que nos pasa a la humanidad? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿Qué es lo que habría que cambiar? Evidentemente, yo no creo en absoluto que haya que delegar en las máquinas las tomas de decisiones, ni en política ni en economía. Que se decida sobre lo que le preocupa la vida de las personas, no crea que haya que ponerlo en manos de las máquinas, y se está poniendo demasiado en la educación, en los distintos ámbitos, en las decisiones legales, etcétera. Se está poniendo en manos de las máquinas. Se está dejando que sean ellas las que decidan y no los seres humanos, porque al final resulta más cómodo dejarlo en manos de las máquinas. Justamente creo que esto es una llamada de atención para que nos demos cuenta de que efectivamente tenemos que recuperar nuestra humanidad, y que nuestra humanidad no es solamente el nivel de la computación, sino el nivel de la emoción, el nivel de ser capaces de buscar lo mejor para todas las personas desde el sentido de la equidad, que es el que habría que cultivar. En ese sentido es que yo creo que la respuesta ante la pregunta ¿tendríamos que poner las decisiones de vida política en manos de la inteligencia artificial y los robots para lograr un buen futuro? Mi respuesta es rotundamente negativa. Esa tarea no puede ponerse en manos de algoritmos que no son personas conscientes y responsables, sino instrumentos útiles para ayudarnos a tomar decisiones, pero que jamás pueden tomar decisiones. Una máquina no toma decisiones. Una máquina da soluciones que se le ofrecen ya, que son más o menos sistemáticas, pero quien decide es siempre la persona humana. Quienes decidimos somos siempre las personas humanas, y por eso nosotros somos los responsables. No hay que poner en manos, y estamos poniendo demasiadas cosas en manos, dando decisiones a las máquinas que no tienen sentido de la justicia. Nosotros somos los que sí tenemos libertad para tomar decisiones, y la tenemos para asumir la responsabilidad por las decisiones. Tenemos que tener sentido de la justicia y corazón. Ese órgano extraordinario capaz de conocer razones que la razón lógica desconoce, como bien decía Blaise Pascal. Decía Pascal que hay razones del corazón que la razón no conoce. Y lo que se refería con razón es que esa razón computacional, que es capaz de hacer una lógica de algoritmos maravillosa, no conoce las razones del corazón, que son fundamentales para tomar decisiones justas. El que no tiene sentido de la justicia tampoco puede llevar a tomar decisiones juntas. Y ya en el mundo humano, en el siglo XXI, contamos con la ventaja de que tenemos una extensa red de comunicaciones que se articula a través de una gran cantidad de plataformas y que nos permiten conectarnos. Pero lo que ocurre es que el avance en la conectividad, que podría convertirnos en protagonistas de nuestra historia, no comporta un progreso en la comunicación. Conectarse no es comunicarse. Y ocurre que hay un auténtico desnivel entre los afectados de la comunicación, los afectados de la globalización y quienes toman decisiones sobre la globalización. Hay un auténtico desnivel. Los afectados por la inteligencia artificial y por todas estas otras desafíos que he dicho antes son todos los seres humanos. Y en una tradición democrática que yo comparto, lo que se dice es que de alguna manera los afectados de las decisiones tienen que ser también, los afectados por los efectos de este tipo de normas, tienen que tomar también o poder tomar también las decisiones. Los afectados tienen que poder decidir también sobre su propio futuro. Y en este momento es en el que yo me pregunto hacia dónde queremos ir la humanidad
si vamos a dejar que haya una parte de gente que no decida nada, sino que se lo decidan todo, o si tenemos que ir caminando más hacia una nueva humanidad que sí que pueda tomar decisiones conjuntamente. En ese sentido es en el que yo propondría humildemente, porque hemos de empezar ya, creo yo, la discusión sobre qué tipo de democracias queríamos. Yo voy a proponer muy humildemente una democracia que me parece de lo mejor que yo he conocido, y por eso lo propongo, que sería una democracia. Es para empezar a dialogar en el juego de las democracias, es para empezar a dialogar. Tenemos que sacar todas las cartas y ponerlas sobre la mesa, y creo que de la mejor experiencia que ya tengo es la de una democracia liberal social, que sea además una democracia deliberativa. ¿Qué sería una democracia liberal social? Pues una democracia liberal social es aquella que está dispuesta a reconocer los derechos de las personas, los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, la libertad de expresión, de asociación y reunión, la libertad de conciencia, la libertad de tomar las decisiones, la libertad de dialogar, y también los derechos económicos, sociales y culturales que encarnan el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a todo lo que conocen ustedes de la tabla de derechos. Creo que son núcleos fundamentales para una buena democracia. Y además, haciéndolo desde lo que se ha llamado una democracia deliberativa. A mí de verdad me encantaría poder deliberar abiertamente sobre gentes de diferentes culturas, sobre cuáles son estos temas, y que digamos unos y otros qué es lo que vamos de ventaja y qué de inconveniente. Y creo que es fundamental una democracia deliberativa. ¿Qué es la democracia deliberativa? Pues durante algún tiempo se promociona la democracia deliberativa diciendo: es verdad que la democracia consiste en el gobierno de la mayoría, pero no es intrascendente saber cómo se lleva a formar las mayorías. ¿Cómo se llega a formar las mayorías? Las mayorías se pueden crear por imposición, las mayorías se pueden crear por agregación de votos que se suman y se imponen a la gente, o se pueden llevar por deliberación, por discusión, por deliberación pública. Y entonces hubo una discusión muy interesante en nuestros países, y era la de si hay que optar por una democracia agregativa o por una democracia deliberativa. La democracia agregativa es la que suma votos, porque cree que mediante el diálogo no podemos cambiar de opinión, porque cada cual tiene su opinión ya y no va a cambiarla a través del diálogo. No se puede pasar del yo prefiero esto, yo prefiero lo otro, a algo tan hermoso como nosotros queremos un mundo que sea así. Se pensaba que no se podía pasar del yo al nosotros, porque efectivamente cada quien tenía sus propuestas, cada cual tenía sus ideas, pero no se podía llegar a través de la discusión y la deliberación con otros a un mundo que sea así. Yo propongo una democracia deliberativa, la vengo proponiendo hace mucho tiempo, porque creo efectivamente, como he dicho desde el principio, que los afectados por las técnicas, por las ciencias, por los grandes avances, por las grandes desgracias. En Valencia hemos sufrido hace muy poco una terrible dana. Los afectados tienen que poder tomar decisiones, pero eso hay que hacerlo a través del diálogo y a través de la deliberación. Esa es mi propuesta, y eso creo yo que sería muy bueno, y que es una propuesta por la que merecería la pena trabajar, y merecería la pena que los distintos saberes, las ciencias, las humanidades, etcétera, se pusieran a debatir y las distintas culturas se pusieran también a debatir. Y en las distintas culturas, las personas que forman parte de esas culturas,
Yo he hablado personalmente con muchas personas de distintas culturas y efectivamente creo que la interculturalidad no se hace desde las cumbres, sino desde los valles, sino desde la relación personal persona a persona. Creo que todos los códigos que tenemos hoy en día de ética de la inteligencia artificial son humanocéntricas. Piensan que es necesario proteger a las personas y a la naturaleza y por eso se aplican los famosos principios de la bioética, no dañar, sí beneficiar, respetar la autonomía y actuar con justicia y la trazabilidad, etcétera. En todos los códigos van apareciendo esos elementos. Cada vez van apareciendo más elementos comunes porque yo personalmente creo que somos una sola humanidad. Y una sola humanidad tiene que descubrir esas raíces comunes por las que somos humanos y, como decían los clásicos, nada del humano nos puede resultar ajeno. Muchas gracias. Querida Adela y admirada Adela, maravillosa conferencia. No sé por qué me has hecho pensar en cuestiones de mi juventud. Se me ha aparecido inmediatamente el famoso ordenador HAL de 2001 Odisea en el espacio, de la película Stanley Kubrick, pero de su magnífica novela de Arthur C. Clarke, que también era como el guión, basado en el guión que fue de la película, y no sé por qué siempre aparecía siempre HAL y HAL y HAL todo el rato. Y luego me he acordado, que no me acuerdo el título, de una novela corta, de un cuento corto de Isaac Asimov, donde supongo que sería un algoritmo, decidía una única persona que emitía el voto y elegía al presidente de Estados Unidos por un algoritmo. No sé por qué me han venido estas cosas de viejo, yo creo que sí. Pero tampoco están mal pillado, ¿eh? O sea que... Y ahí me he dado cuenta que soy ya mayor y que tengo la cabeza para separar las orejas. Me salía Arthur C. Clarke, pero no me salía Stanley Kubrick. Y me salían todas las películas de Stanley Kubrick, desde Espartaco, pasando por un montón de cosas, y no me salía su nombre, y de repente ha salido. Bueno, muchísimas gracias por tu conferencia. Creo que nos ha motivado a todos y nos ha dado muchísimo que pensar. Y qué importante es esa unión entre la ciencia, la tecnología y las humanidades, la filosofía, la ética. Desde luego, muchísimas gracias, Adela, por tu maravillosa conferencia. Gracias. Bueno, ahora ya solo queda declarar inaugurados esta 38ª edición de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo del Escorial y decirles que ahora vamos a tener un pequeño cóctel para que podamos interactuar, conocernos, hablar, debatir sobre las palabras de Adela y anunciarles que va a tener lugar en el Club de Golf de la Herrería. Y para aquellos que no puedan desplazarse por su propio vehículo, hay un autobús en la estación de autobuses que les llevará y les traerá cuando termine. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias.